Bueno, pues cuando pasan 12 minutos de la 1 del mediodía nos acompaña ya en la mesa el abogado y consultor Carlos Lacaci. Carlos, muy buenos días, ¿cómo María? estás? Muy Bienvenido. muy bien, gracias. Enseguida charlamos sobre la actualidad en Cataluña, sobre el escándalo Ábalos, pero antes me tienen que permitir que haga un alto en el camino para hablarles de una excursión que prepara el Club de Amigos. Y para contarnos un poco más tenemos al teléfono a Martín Lázaro García de Fernando, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mora, en Toledo. Señor Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, encantados de saludarle. Usted se encarga de los asuntos culturales de esta localidad de Mora, sobre la que he estado investigando, porque le tengo que confesar que no la conozco, pero después de lo que he estado viendo voy a ir muy prontito, y me ha llamado la atención lo bien que están ustedes promocionando su turismo. He visto que tiene mucho peso la fiesta del olivo, no me equivoco, ¿verdad? Sí, tanto. Sí, tienen ustedes una importante fiesta relativa al sector olivarero, que además va a tener lugar dentro de pocos días. Efectivamente, la verdad es que Mora no puede sino celebrar lo que le da su riqueza, que es el olivo. Tener en cuenta que somos el mayor paisaje de olivar de Castilla-La Mancha, que tenemos más de 1 millón de olivos alrededor de nuestro pueblo, y lógicamente es lo que le da la mayor riqueza al pueblo. Por eso celebramos a finales de abril, el último domingo de abril, el último fin de semana, celebramos nuestra fiesta, que además está declarada de interés turístico nacional, con lo cual la población se triplica, un pueblo de 10.000 habitantes multiplica por 3 su población, hay desfile de carrozas, hay concursos de todo tipo, en fin, y está además, pero lo más importante de todo es que es una fiesta absolutamente del pueblo, aunque lo organiza el ayuntamiento. El dueño de la fiesta de verdad es el pueblo de Mora. Eso es lo importante. Y en cuanto a la comercialización del turismo, pues sí, la verdad es que lo estamos promocionando mucho porque creemos que merecemos que venga la gente a ver nuestro pueblo, como de hecho se está viendo en pantalla, para que vean los monumentos que tenemos en Mora, y que merece mucho la pena venir a verlo. Eso le iba a decir, es importante su relación con el sector olivarero, pero hay también en Mora cantidad de iglesias, conventos para visitar. Veíamos también al Cristo de la Veracruz, que es su patrón. Sí. Claro, sí. Bueno, tenemos dos patrones, tenemos al Cristo de la Veracruz y a Santa Ana, que también salía fugazmente por ahí, y la verdad es que tenemos una serie de monumentos verdaderamente bonitos, algunos como nuestra iglesia, que va a cumplir muy pronto 500 años, porque la anterior fue destruida durante la Guerra de las Comunidades, cosa que pensamos celebrar el año que viene, que es el 5º centenario, en 2021, pero luego tenemos un convento de época renacentista. Tenemos un colegio teresiano en Mudéjar, un ayuntamiento en Mudéjar que, aunque, perdóname que lo diga, pero es el ayuntamiento más bonito de España, porque sí, claro, tiene una cúpula muy original y es muy... Claro, además que voy a decir yo, claro. Pero luego es eso, visitar el castillo de Peñas Negras, una fortaleza del siglo X, ver desde allí lo que nosotros llamamos el Mar de Olivos. Y luego, por supuesto, que también habéis visto el Museo lo vais a ver, el Museo del Aceite. El Museo del Aceite Felipe Vega, que está catalogado como el mejor museo del aceite de Europa. ¡Ah, qué interesante! Y sí. He visto que además fomentan ustedes muchísimo la cultura entre niños y jóvenes. Sí, efectivamente. De hecho, esta semana estamos celebrando una jornada de educación en la que, a través de charlas, de películas, de talleres, pues todos los estudiantes de Mora, desde 3 años hasta 18, están teniendo actividades. Hemos llevado profesores, técnicos en coaching. El viernes, por ejemplo, viene un director de cine, Pedro Solís, que es ganador de 2 Goyas, a dar una charla a los chicos más mayores. Sí, nos preocupa muchísimo la educación de nuestros chicos, y por eso no lo trabajamos tanto, la verdad. Pues Martín Lázaro García de Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quiere dar alguna última pincelada de algún asunto que se me haya olvidado preguntarle. Pues yo, hombre, al Club de Intereconomía le agradecemos muchísimo que vengan a Mora, que esperamos que sea la primera vez que vengan y les guste tanto que vuelvan. De hecho, me consta que incluso van a comer en Mora, en uno de los restaurantes que tenemos una amplísima variedad de restaurantes en Mora. Creo que van al restaurante Armonía, que es un gran sitio. Y bueno, espero que se lo pasen muy bien en nuestro pueblo, viendo todo lo que tenemos, y sobre todo descubriendo que los morachos
somos un pueblo muy acogedor. Seguro que sí, que lo disfrutarán muchísimo y se repetirá la visita. ¿Estáis invitados para la fiesta del olivo, por supuesto? Sí, claro, no nos la perderemos. No tengo ninguna duda que ahí estaremos. Vale. Martín Lázaro, muchísimas gracias, concejal de Cultura de Mora. Hasta otro día. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, miramos a Cataluña, Carlos, como te decía, no puede ser de otra manera. Quim Torra comparecía a las 12 de la mañana, retrasando de esta manera la reunión del gobierno catalán, y anunciaba de forma pues un poco ambigua la próxima convocatoria de elecciones, sin decir cuándo, y desligándose también de sus socios en el gobierno de Esquerra. Ha dicho literalmente que un gobierno no puede funcionar sin lealtad en referencia a ellos. Sorprende, lo primero que me gustaría decirte, María, hoy es que sorprende que hablen de lealtad institucional personas que claramente a todas luces están siendo lo contrario a leales, ¿no? Con las instituciones. Hoy, permíteme un pequeño paréntesis antes de entrar en materia, se cumplen 36 años del triste asesinato y del cruel asesinato por parte de ETA, de Guillermo Quintana Lacazzi, que en paz descanse. Y bueno, pues lo traigo a colación, además de, bueno, pues para hacerle un pequeño homenaje en este programa también a su memoria, porque él precisamente había sido leal al rey y a las instituciones, y 3 años después ETA lo pagaba pegándole 13 tiros por la espalda. Digo leal porque se había puesto al frente del rey parando el golpe de Estado del 81, del 23F. Por tanto, hoy que se habla de lealtad, ¿en qué planos diferentes tenemos unas figuras y otras? Bueno, hecho este inciso, que te agradezco y disculpa el paréntesis claro. Hecho, sobre Torra, bueno, pues qué decir. Lo primero, que es curioso que hable ahora de deslealtad frente a sus socios de gobierno de Esquerra, cuando él se presenta como un desleal ante las instituciones, y precisamente si está en esta encrucijada es porque no le quedaba otra, porque todo aquel que se salta en un Estado de Derecho pues el ordenamiento jurídico, pues tiene unas consecuencias. En su caso las consecuencias ha sido apartarle de diputado, quitarle el acta de su escaño como diputado, y claro, las funciones que le puedan quedar como presidente de la Generalidad pues son muy vacías, muy huecas para lo que pueda ser el interés, en este caso, de su grupo político. Así que deslealtades, pues yo creo que ni de un lado ni de otro de esos socios de gobierno, que en sí todos se han presentado como desleales, al menos ante las instituciones de España, de nuestro país. Por otro lado, en cuanto al adelanto que anuncia de elecciones sin fecha, pues hombre, convendría que sí que pusiera una fecha cierta, más que nada por los intereses de los catalanes y también de los españoles, que llevan 3 años ya con unos presupuestos prorrogados, que están esperando que sus preocupaciones y problemas diarios pues tengan parte de solución por parte de los que tienen que gobernar y legislar para ello, y que no han hecho ni una ley, como hace tiempo decíamos en este mismo programa, más allá de pedir la independencia de Cataluña y de hacer esas algaradas, o de provocar esas algaradas luego en la calle. Más allá de eso, leyes concretas no se han hecho, y la ley de presupuestos, no hay que olvidar a todos los telespectadores, recordarles que es la máxima ley en importancia para que un país, para que un territorio funcione. Claro. Sin presupuestos no hay nada. Bueno, pues este señor se va a ir, por la puerta de atrás, además le van a ir, valga la expresión, y no han aprobado todavía los presupuestos. Por tanto, bueno, vamos a ver si da fecha cierta para elecciones, que las haya cuanto antes, y que los políticos también de la Generalidad de Cataluña se pongan a gobernar por el interés de los catalanes y de todos los españoles. El independentismo está absolutamente desunido de cara a estas próximas elecciones. Parece que no es el caso, en cambio, del constitucionalismo. No sé si podemos escuchar ya a Alejandro Fernández, que es el portavoz popular en el Parlamento de Cataluña, que esta misma mañana se ha referido en una entrevista en televisión a la posibilidad de que haya una coalición con Ciudadanos, que recordemos, Ciudadanos fue la primera fuerza en las pasadas elecciones catalanas. No sé si podemos escuchar ya a Alejandro Fernández. Sí. Nosotros hace bastantes meses que ofrecimos la posibilidad de hacer Catalunya Suma. Además, siempre defendimos que Catalunya Suma debía ser el embrión de la posterior España Suma.
de una reagrupación del centro-derecha en España, del constitucionalismo en Cataluña. Creemos que por diversas circunstancias, y yo no voy a analizar ahora y ni menos hacer reproches a aquellos con los que ahora mismo quieres llegar a un acuerdo, pero es evidente que la situación política del constitucionalismo no es la misma ahora que hace 2 años. Y por lo tanto, si queremos volver a repetir una victoria electoral del constitucionalismo en Cataluña, ya no se puede ir por separado. Ahora tendríamos que ir juntos. Bueno, Carlos, la verdad que es una posibilidad interesante. Se habla mucho de que si se unieran los 3 principales partidos constitucionalistas, pues habría gente que no se uniría, que no votaría esa coalición, pero realmente si en España es bastante preocupante la situación en Cataluña, es tan desesperada para los independentistas que parece una gran noticia, ¿no? Sí, qué duda cabe. Igual que se decía en esta legislatura que comienza a nivel estatal, pues con partidos que no están por la labor o la creencia en el credo constitucional y democrático, muchos de ellos que no creen en las instituciones, pues en Cataluña directamente los que gobiernan es que ninguno de ellos creen en ello y quieren romper España. Por tanto, claro que sería, y claro que es buena noticia, pues ese paso adelante que podrían hacer los partidos que sí que están por la Constitución y por el respeto de nuestras instituciones. Ahora bien, yo también en el otro lado echo en falta, más allá de palabras, hechos, porque es cierto que muchas veces hay este tipo de acercamientos por parte del Partido Popular o Ciudadanos. Vox en algún momento también lo ha comentado, pero luego hay reticencias en las que, bueno, pues aquello no fructifica. Y igual que decimos de un lado por parte del Partido Socialista, que ya hace mucho tiempo que ha abandonado los intereses generales de España por los suyos propios o partidistas, bueno, pues con la derecha yo diría igual, paso adelante, paso enfrente, anteponer intereses generales a los particulares o partidistas de cada uno de ellos, y efectivamente la urgencia toca pues para que en este caso haya ese pacto constitucional y democrático en Cataluña. El Partido Popular entiendo que estará dispuesto a ceder bastante ante Ciudadanos, porque en las últimas elecciones es que la diferencia que le sacó Ciudadanos fue abismal, con lo cual ellos no podrían liderar Cataluña Suma, entiendo. No sé cómo lo van a plantear, pero... Sí, es que efectivamente, o sea, aquí el peso en cuanto a número de votos y representación política, aquí digo en Cataluña, lo tiene Ciudadanos. Es que es más, es que Ciudadanos por número de votos ganó las elecciones. Luego, bueno, pues lógicamente con esos pactos que hicieron los partidos independentistas y de izquierdas, pues se fue al traste. Pero efectivamente aquí el peso lo tiene Ciudadanos por representación política, y el PP aquí sí se tendrá que retratar y ceder en sus pretensiones, bueno, pero con ese interés común. Si es que al final aquí lo que se trata es de una línea roja que se llame respeto y lealtad institucional a la democracia y a la propia Constitución, que es nuestra Carta Magna. De ahí para abajo, háblese de lo que se quiera hablar, también en interés, ojo, de los catalanes en ese caso, educación, cultura, justicia, pero por encima de eso ya no valen o no debieran valer o servir intereses partidistas de y tú más, o yo quiero más escaños porque mi ego es mayor que el tuyo, o por intereses de otro tipo. Esto es lo que habría que aparcar, María, es lo que yo veo. No, desde luego la unión del centro-derecha parece fundamental. Hoy en día urge, hoy en día es urgente que el centro-derecha, que los partidos constitucionales unan sus fuerzas y se unan en interés general. Es urgente, lo está reclamando la calle, lo está reclamando la gente, incluso que no les ha votado en alguna ocasión, ya está reclamando porque ve que urge el pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, que es la propia unidad de España, y porque allí en Cataluña, que también, bueno, hablo con mucha gente de allí, me dicen que los problemas del día a día pues no están ni atendidos, ni se espera que lo estén en mucho tiempo con estos gobernantes que no han hecho, recordemos, ni una sola ley en el Parlamento en favor de sus intereses, de sus problemas, de la educación, como decimos, de la sanidad. Hay una deuda sanitaria enorme, hay una asfixia presupuestaria que ya no permite dejar prorrogados ni un mes más esos presupuestos generales, ¿no?, de Cataluña. Entonces, bueno. No, sí parece, por lo que ha dado a entender Torra,
que el gobierno va a aprobar los presupuestos, que lo va a hacer por vía urgente además, y que luego ya sí se convocarán las elecciones, unos presupuestos que lo que contemplan además es seguir incrementando el gasto público. Claro, esa es la otra derivada, que bueno, primero urge que se pongan a gobernar para lo que fueron llamados, pero luego la otra derivada es qué viene en el programa, que a lo mejor es todavía peor el remedio que de la enfermedad de estos partidos políticos. Bueno, pues en muchos casos viene un despilfarro del gasto público excediendo el objetivo de déficit marcado no solo a nivel interno sino por la propia Unión Europea. Viene una subida de impuestos a las clases medias. Ellos dicen que es a los ricos. Bueno, los ricos, como es un tema subjetivo, ellos el listón de rico lo ponen cada vez donde quieran, cada vez más bajo, claro, y cada vez asfixiando más a la clase media y trabajadora, que al final las pymes y los autónomos son los que sacan en este país bueno, pues las castañas del fuego, ¿no? Y claro, si les asfixias a los autónomos ya no pueden seguir contratando, no pueden seguir atendiendo a sus propias obligaciones fiscales, y esto al final caerá en un estado confiscatorio en el que ya prácticamente estamos. Y además, si depende del Ejecutivo Central, les consentirán que sigan incrementando la deuda y el gasto, suponemos. Es que es de suponer, cuando está el Gobierno central, dices bien María, pues dependiendo, para poder gobernar a su vez ellos, pactar todo lo que pueda pactar con los Esquerra, claro. Entonces, efectivamente, esto es como vender a trozos ya no solo el territorio de España, que es lo más grave, pero es que de ahí para abajo pues es todo a nivel fiscal, a nivel de educación, las transferencias que siguen solicitando que vuelvan a venir del Estado para las comunidades autónomas, que ya está prácticamente todo transferido. Hay que decir y volver a explicar que España es uno de los países más descentralizados en transferencias autonómicas de las materias más importantes, ¿no? Pero bueno, ellos querrán el oro y el moro, y esto va a ser una venta a plazos que si no lo remedia el centro derecha vamos a ir viendo y asistiendo en los próximos años. En la última semana es verdad que el caso de Cataluña ha estado tapado por el escándalo de Ábalos con la número 2 de Maduro. Lo hemos contado en el Toro Televisión y en la redacción abierta también, por activa y por pasiva. No creo que haya nadie en España que no conozca esta reunión. Lo hablábamos con Luca Constantini, si esto podrá tener consecuencias. ¿Tú crees que aparte de las consecuencias políticas que pueda haber si finalmente el Partido Popular consigue crear una comisión en el Congreso, habrá alguna más de cara a Europa, Estados Unidos, algo de carácter legal? Claro, hay que contar con que, bueno, pues estamos en un mundo globalizado, en un mundo además globalizado y con serios riesgos por diferentes polos, ¿no?, opuestos que hay en el mundo. No hay que olvidar la guerra comercial de China-Estados Unidos, no hay que olvidar países como Rusia, la propia China, Irán, que son un peligro en cuanto a la seguridad, vamos a decir, a nivel global. En este mundo en el que hay países muy, como pueda ser Venezuela, radicalizados, vamos a decir, hacia la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, todos los gestos que desde un país u otro, en este caso está aquí en España, pero pudiera ser en cualquier país del mundo, se hagan para poner más riesgo, para echar más leña al fuego de este mundo, ya digo, ciertamente en riesgo y bien polarizado, aunque también globalizado, pues esto va a afearse desde fuera y puede tener consecuencias a nivel diplomáticas. Ya hubo un apercibimiento de Estados Unidos, o al menos una nota al margen diciendo, oiga, ¿qué hacen ustedes reuniéndose aquí con personas que están impedidas, ¿no?, de ese tránsito por Europa, cuando no es un interlocutor válido y cuando además representa lo que representa, ¿no?, que al final es una dictadura comunista en Venezuela. Bueno, pues efectivamente puede traer consecuencias, pero más allá de las consecuencias allende las fronteras, internamente es que esto no se entiende, no se ha entendido desde el primer minuto. Yo creo que no lo entienden ni en el propio partido de Ábalos. Otra cosa es que quieran mirar para otro lado, que ya lo hayan tapado y que lo hayan silenciado.
pero desde luego no se entendió, no se entiende y menos aún que den la callada por respuesta y como que esto ya, bueno, sea un tema menor. Es uno de los temas más serios y más graves ocurridos a nivel, vamos a decir, diplomáticamente en España, sin ser Ábalos un diplomático. Desde luego, en la corta vida de este gobierno, lo más grave, sin duda. Ha estado el caso del nombramiento de Dolores Delgado, que también causó un gran escándalo, pero la verdad es que lo de Ábalos, siendo desleal el gobierno español a todos nuestros socios, es que yo me imagino que en el corto, medio y largo plazo tendrá consecuencias para nosotros. Pues habrá que esperar. Nosotros vamos a ser prudentes también, pues para no seguir echando más leña a ese fuego abierto por los irresponsables, en este caso, que así quisieron hacerlo. Pero efectivamente algún tipo de consecuencia me temo que tendrá. Por otro lado, aquí cabe subrayar también que es curioso porque el gobierno, en este caso ya no en funciones, sino electo de España, el gobierno del Partido Socialista, Pedro Sánchez y sus ministros, parece curioso y parece mentira que se sigan poniendo del lado, vamos a decir, de los que vulneran esos derechos humanos. Es que son una vulneración de derechos humanos flagrante lo que hay en Venezuela. Viene el presidente Guaidó a España, se niegan a recibirlo, lo reciben como por la puerta también de atrás. Pedro Sánchez se niega a recibirle. Yo la verdad es que no sé por qué este énfasis en estar en el lado malo de las cosas, vamos a decirlo así claramente. Pues bueno, no sé si es que tienen algún tipo de peaje, si es que creen, me temo que al final es un tema de seguir ese credo equivocado, aunque sea el credo comunista, pero que, bueno, aquí a lo mejor no lo vemos tan claro, aunque con los venezolanos que están viniendo en lamentables condiciones, ¿no?, y pésimas condiciones de su país, dejando a sus familiares, dejando sus raíces, pues ya podríamos abrir los ojos, ya podrían abrir los ojos y verlo, pero desde luego si no lo quieren ver aquí, que les cuenten allí en Venezuela cómo están viviendo y sufriendo y padeciendo ese régimen de Maduro. Que hay que recordar que el venezolano es el segundo exilio más numeroso del mundo, solo superado por Siria. Exactamente, claro, María. A esto no se llega porque no estás de acuerdo con el gobierno, se llega porque te estás muriendo de hambre, sin medicinas. Totalmente. A esto déjame decir, para, bueno, pues un poco traer aquí a colación, ¿no? En el despacho nuestro, que llevamos temas de extranjería y hacemos temas de asilo y refugio, tramitamos y ayudamos a tramitar, por supuesto vienen muchos venezolanos. Ni te imaginas, María, los testimonios que a nosotros nos llegan de venezolanos de primera mano, en qué condiciones, con lágrimas en los ojos, nos vienen al despacho contando que ojalá no hubieran tenido que salir nunca de su país, que ojalá no hubieran tenido que dejar nunca a su padre, a su madre, a su hermano allí, pero vienen con lágrimas en los ojos diciendo que necesitan un cobijo porque allí directamente temen por su vida, por la suya y por la de sus familiares. Cuando esto te lo cuentan de primera mano, no uno, no dos, cientos de venezolanos, cientos de clientes que tenemos en el despacho que quieren el asilo político, pues la verdad es por donde yo digo que deberían de escuchar más estos políticos que se niegan a estar en el lado bueno de las cosas. Carlos, más asuntos. Este martes se conocían los últimos datos de la EPA. Es verdad que el dato no fue tan malo como se esperaba, pero porque lo salvó la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid ahora mismo se crean 3 de cada 4 empleos netos en España. Si se desglosaran y se apartaran los datos de Madrid, el dato sería dramático. Hay una lucecita en Andalucía, que por fin baja el 23% del paro, creo que en las 2 últimas décadas. Y esto no sé tú cómo lo valoras. Lo que está claro es que las políticas liberales son las que están funcionando en España, no solo a nivel libertades. Hemos visto al Partido Popular, a Ciudadanos, Vox recibiendo a Juan Guaidó este sábado. Es que también en lo económico estas ideas comunistas, socialistas, es que nos llevan a la ruina de cabeza, y hay quien no se da cuenta todavía. O no se quiere dar cuenta, sí, por otro tipo de intereses. Ciertamente, María, el mercado laboral en España tiene dos males
bueno, históricos, ¿no? Y que son difíciles de revertir. Uno es la propia rigidez del sistema bueno, económico en España, muy centrado en sectores tradicionales como el sector turismo, la hostelería, el propio sector inmobiliario, la construcción, ¿no? Aunque ahora ya un poco menos, pero bueno, y menos en sectores productivos y de dinamización de la economía en otros sectores que otros países del norte de Europa sí que tienen. Si a esto le añadimos que este problema sí que conviene darle una vuelta con un consenso amplio y con una reforma en cuanto a medidas e incentivos en otros sectores estratégicos, que no se ha hecho todavía y que está por hacer, cabe decir, tanto en Madrid como en el resto de España. Pero si a esto le unimos que además de ello tenemos otras comunidades autónomas, que no es el caso de Madrid. Madrid es el ejemplo de lo que dinamiza por el lado de la baja presión fiscal la economía y finalmente genera riqueza y genera empleo, ¿no? El empleo genera riqueza. Pero esto no ocurre en todas las comunidades. Hay comunidades en que siguen empeñadas en una presión fiscal alta, en una rigidez aún mayor, con menos incentivos a la contratación, bueno, y al final, pues efectivamente los números son los que son y ahí están, ¿no? Y salimos en una fotografía, Madrid, por un lado, con números en cuanto a contrataciones más altas y menos desempleo, y otras comunidades que históricamente pues han sido más, bueno, pues menos liberales, como bien dices, o con menos presión fiscal, más presión fiscal en este caso, donde la rigidez del desempleo está afectando más, ¿no? Y luego las comunidades populares que además están sufriendo el boicot, porque es que es un boicot abiertamente del gobierno central, sí. Que quiere exigir a Madrid que suba impuestos, que ha intervenido Andalucía por unos presupuestos socialistas, que también es una cosa curiosa, curiosa, sí. Y hablando de Andalucía, quiero que escuches a Susana Díaz, la líder socialista en la región, expresidenta de la Junta, que este martes decía esto en relación al no es no, al famoso no es no de Sánchez en 2015 y 2016. Vamos a recordar lo que dijo ayer en el Parlamento andaluz. Me equivoqué cuando defendí que este país tenía que tener un gobierno, aunque fuera muy de derechas como el suyo. Y acertó Pedro Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos por generosidad con España. Queríamos que España tuviera un gobierno. Y pensábamos que su partido, cuando le tocara a la inversa, pondría a España por delante de sus intereses y nos habrían llevado a terceras, a cuartas, a quintas votaciones hasta que hubieran cedido con la ultraderecha para alcanzar el gobierno. España le preocupaba muy poco. Bueno, pues sorprendente cuando menos, ¿no? El lunes piden algunos socialistas andaluces el relevo de Susana Díaz porque creen que ya no tiene el impulso para poder recuperar para el socialismo la Junta, y el martes pues le falta pedirle perdón a Susana Díaz, a Pedro Sánchez, con lo que sabemos de historia, de cómo se enfrentaron en primarias, de lo que se quieren, podríamos decir, y esto da una idea de cómo está gobernando Pedro Sánchez, no solo España, sino también su propio partido, ¿no? Donde no hay opción ni perdón para la mínima disidencia. Efectivamente, lo que no acostumbran dentro, pues es difícil que lo veamos luego fuera. Si dentro del partido, en este caso socialista, no hay voz para esa disidencia, no hay democracia interna, pues ahí fuera, hacia el exterior, tenemos lo que tenemos, que al final lo que quiere y lo que está pidiendo la mayoría del pueblo español, independientemente que ahora esté gobernando con ese pacto que por número aritmético de escaños y por un escaño o dos le ha permitido gobernar, pero no es lo que la voz de la calle quiere y está pidiendo, pero es que las mayorías a ellos o las voces disidentes les chirrían mucho y no les suelen hacer mucho caso. También hay que decir que el gobierno socialista de Susana Díaz y de lo que antes venía del Partido Socialista, hombre, lo que más llama la atención es que se critica mucho todos los años que Franco estuvo en el poder, pero es que ellos llevaban casi tantos años como el dictador Franco, ¿no? Entonces, bueno, en tantos años la verdad es que revertir todo lo que se hizo en Andalucía y toda la destrucción de empleo que ha habido y del empleo que hay, lo hubo a base de esas subvenciones y de los PER famosos y todo esto, pues va a llevar unos años. Entonces, o hay voluntad política para que esto revierta o veremos. Yo es que creo que el Partido Socialista sigue sin creerse que hayan perdido la Junta de Andalucía.
que con las redes clientelares que habían establecido durante tantas décadas no terminan de dar crédito y de hecho critican los datos y los logros económicos que poquito a poquito va consiguiendo el nuevo gobierno de centro derecha. Y esto claro, es que da la sensación de que se trasladará a toda España, ¿no? Que igual que Madrid está sufriendo presiones para subir los impuestos, se les ha se ha evaporado, por lo que dijo la ministra portavoz y de Hacienda Montero ayer, ese IVA que había que liquidar a estas comunidades de 2017 ya no existe porque se lo habrá gastado ya en otra cosa, porque el dinero no hace así y se va volando, ya nos gustaría, pero no. Claro, es que lo que hay que también repasar es que en las comunidades autónomas, pese a tener muchas competencias transferidas y tener mucho poder de maniobra, vamos a decir así, en la política de la propia comunidad, al final hay materias vamos a decir, institucionales en cuanto a la comunidad autónoma, es decir, del Estado, que no están transferidas, que al final es la que va a decir y la que va a ir legislando en función de llevar a una comunidad autónoma a un lado o hacia otro. Por eso yo dije, cuando empezaba esta difícil legislatura y ha comenzado con un pacto de muchas sensibilidades políticas, vamos a decirlo ahora suave, diferentes, que no va a ser nada fácil legislar, pero porque primero por esas diferentes sensibilidades e ideologías que hay, pero segundo porque además lo que se quiera legislar a nivel Estado seguramente va a ir chocando con muchas materias que vaya a ser en contra de las propias comunidades autónomas, pero por temas además que no debiera ser así, por temas de intereses políticos o partidistas. Volvemos a lo mismo. Si lo que es bueno para una comunidad autónoma, porque estamos viendo que una presión fiscal más suave está generando o está propiciando la contratación, si esto está funcionando y son los números, ¿por qué desde el Estado nos queremos meter con esto? Si es una cuestión que está siendo positiva. Bueno, pues porque al final es poner una medalla, poner una foto positiva de un partido que no es el que gobierna a nivel estatal y que además es contrario a sus intereses. Sí, pero oiga, piense usted que es que esto está siendo positivo para muchos ciudadanos. Por tanto, ahí está ese cruce de intereses que no debiera ser, pero que se me antoja que va a ser una legislatura muy complicada, primero por el propio pacto de gobierno que hay y segundo porque hay muchas materias que van a caer en contradicción con las propias materias autonómicas. Y luego al revés que Susana Díaz, que ahora reconoce que Pedro Sánchez tenía toda la razón y ella ninguna, otros varones que sí están en el poder en sus respectivas comunidades autónomas se van cayendo del guindo. De repente, ayer después de conocer la EPA, salía Fernández Vara y decía que va a pedir explicaciones al gobierno por la subida del SMI, que fue, no por el último, de 900 a 950 euros, anterior, ¿no? Sino el anterior, que fue de un 22%, porque en su comunidad se han perdido, creo recordar, 8.000 empleos en la última EPA. Y luego la semana pasada teníamos a Paje también diciendo que tendría que ser posible juzgar a los políticos que prometan una cosa y hagan exactamente la contraria. O sea, pero antes no decían nada, ahora de repente se han dado cuenta que todo era malísimo, antes no. Claro, pues esto es un poco en función de cómo a cada uno le vaya la película, pero sin pensar que esta película ya estaba contada y narrada de las consecuencias negativas que tal o cual medida podía ir teniendo para el interés de los españoles. Efectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional, que sigue en debate en la calle y que se verá con el paso del tiempo a quién da o quita la razón, es una medida que primero debería haber sido, por lo menos en esta última ocasión, si ha sido consensuada con los agentes sociales, sí. Pues eso es positivo, pero la anterior subida de ese 22% fue una vez más a modo de decretazo por la puerta de atrás y pues porque lo digo yo, ¿no? Con estas cosas hay que ser muy sensibles porque efectivamente, las grandes multinacionales, las grandes empresas, pues qué duda cabe, ¿no? Decían el otro día y vi ahí en la red social Twitter decir creo que fue Alberto Garzón, hombre, si no tienen para pagar 50 euros, pues es que es un mal empleador o que cierren o tal. Era Eduardo Garzón, era Eduardo, que es su hermano, disculpa, sí, que exactamente no sé a qué se dedica ahora, fue asesor de
de Carmena en el ayuntamiento. Correcto. Sí, porque los hermanos Dices Garzón ninguno han trabajado nunca en el sector privado. Es una cosa espectacular que gente que no sabe ya no lo que es crear empleos, sino trabajar para una empresa, nos vengan a explicar a los demás cómo hay que hacerlo. Claro, y desde fuera se ve, sin saber de esto, sorprende que lo diga con tanta categoría de verdad, pero es que además se equivoca en lo fundamental, el hermano de Alberto Garzón. ¿Por qué se equivoca en lo fundamental, a mi humilde opinión? Porque quien genera riqueza y empleo en este país, en un 80%, vamos a decir, si no más, son los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Si a una empleadora del hogar, vamos a decir, le vamos a obligar por ley a subir a ese empleador que tiene en su casa, que ya no puede, que va asfixiado, otro 22%, más ahora otro 5%, casi un 28% de subida, más costes sociales y demás, pues lógicamente no va a poder. Pero es que a lo mejor esa persona que tiene trabajando para su casa, que está muy contenta, que está bien, que por supuesto si puede ganar más, fenomenal, como así debiera ser. Ojalá que todos pudiéramos ganar mucho más de lo que ganamos, y si es por ley mejor, y si nos lo podemos permitir mejor. Pero lo que quiero decir es que está haciendo en su casa una labor de cuidado que para esa persona es fundamental, que para esta persona que está contratada también fundamental, y que esto se puede ir al traste por cientos de miles de personas, de autónomos, de pymes, de empleados que están, pues eso, en el sector doméstico, en el sector agrario, que conocemos también el sector agrario, que es muy poco competitivo en precios, porque además no tenemos una política que proteja bien nuestro producto y viene de fuera mucho más barato. ¿Cómo podemos subir un tomate para poder absorber esa subida del salario mínimo interprofesional un 5 o un 22%? Si es imposible, no nos lo comprará el consumidor final. Por tanto, estamos a medidas que hacen mucho daño a la economía, al empleo, ya veremos. En Extremadura ya hay datos que Vara lo decía, pero claro, cuando lo dicen ya en un momento en que la ley ha salido, que está firmada, y cuando además, como bien dices, el lugar para la disidencia, vamos a decir así, de ideas o de leyes o de política, pues es mínima, porque el que se mueve, que decía también un reconocido socialista histórico, no sale en la foto, decía Alfonso Guerra, ¿no? Pues veremos. Bueno, y este PSOE es más verdad que nunca. Además. Ha hecho gran verdad esa frase de Alfonso Guerra, ¿no? Y luego quería pedirte también una valoración de lo que estamos viendo en el gobierno, no solo a raíz del caso Ábalos, pero quizá ha sido lo más notorio. Es verdad que hay dos gobiernos en paralelo, uno socialista, otro de Podemos, que es verdad que con mucho menos poder, pero también tiene sus competencias. Bueno, y esto entiendo que no es muy positivo. Ya no yendo al caso concreto, al dato concreto de si la ministra de Exteriores insiste en que se reconoce a Guaidó y Pablo Iglesias lo llama líder de la oposición, sino esto nos da una idea de lo que estará siendo la acción de gobierno en cada ministerio, en cada secretaría de Estado, en los que están repartidos entre PSOE y Podemos. O sea, esto, además de ser tirar el dinero, es que es ineficiente. Es ineficiente y lo que tendremos que ver si es sostenido y estable en el tiempo. Una de las razones que yo indicaba un poco escéptico, ¿no?, que soy en cuanto a que esta legislatura pueda durar los 4 años y pueda completarse, precisamente viene de este primer punto que ahora tratamos. Es decir, hay acuerdos con socios que tienen intereses contrapuestos a lo que el PSOE en este caso va diciendo, al menos va diciendo. Ya no sabemos si lo que piensa es lo que dice o lo que dice es lo que piensa, pero bueno, al menos la línea, vamos a decir, ideológica, incluso histórica del Partido Socialista, en nada o en muy poca cosa tiene que ver con lo que ahora le están haciendo pasar, o por lo que ahora le están haciendo pasar los socios de gobierno, no solo Podemos, sino por supuesto Esquerra y demás. Pero por centrarnos en Podemos, efectivamente, María, aquí hay dos sensibilidades también muy diferenciadas. Podemos abiertamente es un partido comunista. Podemos le encantaría nacionalizar todo, empezando por esta televisión. Si pudiera, vendría aquí y haría pública Intereconomía, pues para hacer sus eslogan, ¿no? Y de ahí
pues todo lo demás. No cree en una economía de libre mercado, no cree en la libertad en cuanto a otras libertades del propio ciudadano, ¿no? De pensamiento, incluso cree en una educación muy dogmatizada, muy de ideología de partido. Y bueno, el Partido Socialista, hasta donde yo había estudiado al Partido Socialista o le había seguido en todos estos 40 años de la transición española democrática, pues no tenía este ideario. Podríamos o no estar de acuerdo con el Partido Socialista en según qué materias, pero desde luego en lo fundamental era un partido socialdemócrata que, bueno, pues se alejaba mucho de estas posturas de Podemos. Por tanto, ¿cómo va a engarzarse este juego de ideologías diferenciadas y de egos y poder? Que ojo que también hay mucho de poder y ego personal de cada uno de los líderes. Pues se me antoja difícil y esto es por lo que yo sigo manifestando que va a ser una legislatura muy complicada en sí misma y más difícil aún en que pueda completarse en los 4 años. Hay quien dice que bueno, que luego con los presupuestos generales ya aprobados y demás, pues que esto ya se blindarán bien y demás. Sí, pero se me antoja lleno de problemas y de piedras en el camino. Y luego el máximo exponente de esto que comentamos es lo que ha pasado con los ministerios de Ciencia y Universidades, que eran uno solo. El ministro era Pedro Duque. En esta nueva legislatura se ha separado porque había que dar otra cartera a Podemos. Lo avisó en esta mesa Miguel Gutiérrez, nuestro compañero, que dijo esta decisión es nefasta porque el 80% de las investigaciones se hacen en las universidades. Entonces desligar esto no hace más que crear trámites y trabas. Bueno, pues a esta conclusión han debido llegar también en el propio gobierno, que han anunciado, parece broma pero no lo es, la creación de un organismo para que coordine a los ministerios de ciencia y de universidades. No sé si era a propósito, porque así hay un organismo nuevo en el que colocar gente, pues igual hay más Irenes Lozanos por ahí que no saben qué hacer con ellas, o realmente es que se han dado cuenta que se estaban ellos mismos tirando piedras en su tejado. Esto, la verdad, María, si no fuera porque tiene un coste para todos, no solo sociológico de sociedad, sino económico para todos los españoles, me haría lo que me está haciendo ahora, me provocaría risa, ¿no? Claro. Porque esto parece de Hermanos Marx, de los Hermanos Marx, el coordinador del coordinador. O sea, esto es, oiga, no, es que bueno, pues le pongo otro cargo y coordina a los otros dos, ¿no? Ya con esto y lo arreglamos. Es un disparate. Además, en el ministerio en el que ocupa, estábamos hablando antes y diciendo la economía, ¿no? Que tendría que dinamizarse mucho más, ser más productiva, invertir realmente en aquellos sectores pues como la investigación, el desarrollo, la ciencia, que son sectores realmente en el que tenemos en España auténticos profesionales, magníficos profesionales, pero que están súper mal pagados, que muchas veces se tienen que ir fuera de nuestro país a terminar con sus estudios, sus becas o su propia profesión. Y aquí, que tendría que tener un ministerio fuerte y que creyera realmente en esto que yo digo y que les ayudara y que ayudara a la ciencia en definitiva, pues nuevamente vienen aquí unos y otros a trocearlo para tener sus sillones, para tener, como bien dices, luego a los suyos, sus puestos de confianza, sus secretarías, sus directores generales y un etcétera, etcétera enorme que nos supone un gasto público enorme también en gente que está interpuesta, que en la mayoría de los casos encima ni sabe de la materia, ni ha trabajado, como tú antes bien decías, en la empresa privada nunca, y dentro de la pública del Ministerio de Ciencia conoce pues dónde está, como mucho en la calle, ¿no? En la calle donde está. Por tanto, María, esto pues es un disparate más. Veremos a ver, porque aquí cada vez que se ponen en desacuerdo hay un roto, pero cada vez que se ponen de acuerdo el roto es superior porque nos cuesta más dinero. O sea, ya no sé qué decirte, si que lo arreglen o que lo dejen como estaba, ¿no? No, hablabas tú de toda esa gente interpuesta que no sabe de las materias de las que se ocupa, que nos cuesta dinero, pero que es que además nos cuesta tiempo. O sea, es que la gente que está esperando investigaciones médicas no puede estar pendiente de que Podemos diga una cosa y vaya al comité que han creado y luego a Pedro Duque, y mientras pasando los días, las semanas, los meses, con lo que le gusta a Pedro Sánchez contar cuántas semanas son de legislatura, cuántos meses, cuántos días prácticamente, que nos anuncia cuántos días le vamos a padecer. Totalmente, es un desastre. Decía un famoso investigador científico que estaba en un proyecto contra la lucha del cáncer hace años,
que a él, si le quitaran todo el tema político de un lado y le dejaran trabajar con las ayudas y incentivos o subvenciones que a la ciencia quisieran dar, pues que sería mucho más feliz, porque perdía mucho tiempo, justo me ha recordado, él y su departamento y su equipo en cuestiones que no eran lo fundamental, que no eran parte de su trabajo, sino en trabas burocráticas, políticos, diciendo una cosa y otra. Y lo decía un excelente, un ilustre científico en la lucha contra el cáncer, que ahora no diré el nombre aquí en España, o sea que, bueno, lamentable. Sí, porque realmente en España tenemos grandes investigadores, lo que pasa es que a ninguno lo tenemos investigando en España, que es un drama. Muy pocos, muy y pocos. Y en vez de intentar arreglar esta situación, se empeora. Efectivamente. Con decisiones, pues eso, meramente políticas, meramente de repartición de cargos. Sí, sí, aquí en vez de, bueno, pues dar espacio a aquella persona que tenga méritos, que haya hecho méritos, que tenga el esfuerzo, que tenga el conocimiento, pues no, a esta persona como mucho lo que se hace desde la clase política es utilizarla para llevarla un poco a su terreno, y que, bueno, le vean como que esta persona que ya está en su terreno ha sumado votos a la causa política del partido que sea. Esto no es lo que quiere una persona que está fuera del mundo político. Lo que quiere un trabajador, por ejemplo, de los científicos que estamos ahora comentando, es, como decía este ilustre científico, que se les deje trabajar, que se ayude al departamento o al equipo a desarrollar todo lo que sea para cuestiones de salud o de investigación y demás, para buenas causas del ser humano, y a partir de ahí que no le dejen ya en temas de burocracia, de papeleo o de ideología política, que bastante tienen ellos con sacar adelante pues este tema científico que tan complejo y tan necesario es, ¿no? Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos María, acompañado, como siempre, gracias por tu a vosotros. Estaremos pendientes de lo que pase en Cataluña cuando nos volvamos a ver la semana que viene. Vamos a ver. Seguro que habrá muchísimas novedades que comentar.